Buenas tardes, continuando con los videos que tenemos en Camino al Propio. Ahora vamos a tratar de explicar el sentido de la audición en el menor tiempo posible. Lo primero que tenemos que saber es qué es el sentido de la audición. El sentido de la audición es la capacidad que tiene nuestro cuerpo, más concretamente el oído, de transformar las vibraciones de cualquier objeto en impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos que después viajan hasta la corteza cerebral, y una vez en la corteza cerebral ya tenemos la percepción de que estamos escuchando algo. Lo primero que tenemos que saber para esto es la anatomía. Entonces, recordando, el oído tiene un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo tiene dos estructuras que son importantes: la oreja y el conducto auditivo externo. La oreja es un cartílago o un colgajo de cartílago elástico, que solo tienen que conocer que tiene un hélix, que es esto que está acá, y el lóbulo. Después tenemos el conducto auditivo externo, que tienen que saber que mide 2.5 centímetros y que en su interior tenemos el cerumen. El cerumen es la cerita del oído que está producida por, esto es pregunta de examen, las glándulas ceruminosas, que son glándulas sudoríparas especializadas. Este cerumen puede hacerse duro y en personas que producen demasiado es necesario después, cuando se hace duro, retirarlo. Ahora, ¿qué separa el oído externo del oído medio? Lo separa algo llamado membrana timpánica. Esta membrana timpánica es lo que vemos acá. Eso de que es la membrana timpánica. Como ven, es una estructura que tiene un color gris perlado y que es transluminiscencia, o sea que permite el paso de la luz. Esta membrana timpánica separa el oído externo del oído medio, que es todo esto que está acá. Y ahora vamos a detallar el oído medio. El oído medio tiene tres grupos de estructuras. Primero, los huesecillos del oído. Después tenemos a músculos. Y por último tenemos un conducto. Los huesecillos del oído son los que ya sabemos desde el colegio: el martillo, el yunque y el estribo. En ese orden, el martillo es el que está unido a la membrana timpánica. El martillo después está unido al yunque y el yunque está unido al estribo. Después tenemos músculos. Dos: el músculo tensor del tímpano y el músculo estapedio. Una forma de recordar el músculo estapedio es con la palabra estadio. Son palabras que se asemejan demasiado. Estapedio. Y por último tenemos el conducto, que es el conducto más comúnmente conocido como trompa de Eustaquio. O conducto faringo-timpánico. ¿Qué relevancia tiene los músculos? Tanto el músculo tensor del tímpano y el estapedio lo que hacen es proteger a la membrana timpánica contra sonidos fuertes. Pero aquí viene la característica: estos protegen con sonidos que son prolongados. No pueden proteger de sonidos que son cortos, como el disparo de una pistola. ¿Por qué? Porque son músculos. Van a tardar cierto tiempo en contraerse, por lo tanto no protegen de inmediato, al instante. Después tenemos el conducto, que es la trompa de Eustaquio. ¿Qué relevancia tiene este? Como ven, el otro nombre es el faringo-timpánico. Lo que hace es unir la nasofaringe, que forma parte de la vía respiratoria, con el oído medio. ¿Qué pasa si tienes una infección respiratoria por ya sea una bacteria? Esa bacteria que está acá puede pasar por este conducto de acá, de la nasofaringe, hasta el oído medio y provocarte una otitis media. Perfecto, hasta ahí oído medio. Ahora oído interno, que es la parte más interna de nuestro oído. Primero vamos a ver que este oído medio está separado del oído interno por dos ventanas: la ventana oval y la ventana redonda. La ventana oval es la que está unida al estribo, y la ventana redonda está recubierta por algo llamado, y esto es muy importante que lo distingamos muy bien, membrana timpánica secundaria. Entonces tenemos una membrana timpánica que separa el oído externo del oído medio y una membrana timpánica secundaria que separa, o bueno, que recubre la ventana redonda y que es la que separa el oído medio del oído interno. Ahora, ¿qué estructuras vamos a encontrar en el oído interno? En el oído interno vamos a ver que hay una clasificación. Tenemos un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo siempre va a estar por encima del laberinto membranoso, cubriendo el laberinto membranoso. Entonces primero vamos a pasar a detallar las estructuras que están en el laberinto óseo. En orden vamos a ir como está acá en imagen. Lo que está acá, estos conductos que se ven acá, son los conductos semicirculares. Después, esta estructura que tenemos acá, todo esto que está acá, es el vestíbulo. Y por último tenemos a la cóclea. Y más concretamente, las partes de la cóclea que pertenecen al laberinto óseo son la rampa vestibular y la rampa timpánica. Perfecto. Ahora, en el laberinto membranoso, que tenemos siempre dentro de un laberinto óseo, primero, ¿qué hay dentro de los conductos semicirculares que pertenezcan al laberinto membranoso? Fácil de recordar: los canales semicirculares. ¿Qué tenemos dentro del vestíbulo, que forma parte del laberinto membranoso? El sáculo y el utrículo. ¿Y qué tenemos dentro de la cóclea, que forma parte del laberinto membranoso? El conducto coclear. Ahora, esta clase es de fisiología de la audición. Tanto los conductos semicirculares y el vestíbulo forman parte del sentido del equilibrio. Y los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo, también forman parte del sentido del equilibrio. Lo que nos interesa y me interesa que aprendamos muy bien es las estructuras de la cóclea, que incluyen rampa vestibular y rampa timpánica, y el conducto coclear, que forma parte del laberinto membranoso. Y ahora vamos a hacer un pequeño dibujo de este, esquematizando. Como se ven en las imágenes, la cóclea tiene la forma de un caracol, más o menos así. Lo que vamos a hacer acá para cuestiones didácticas es desenrollar este caracol. Y vamos a partir desde
las dos ventanitas de las que hemos hablado hace un momentito. La ventana oval y la ventana redonda. ¿Qué está unido a la ventana oval? Muy bien, el estribo, por un ligamento, ¿verdad? Y en la ventana redonda había la membrana timpánica secundaria. Perfecto. De la ventana oval se extiende la rampa vestibular. Esta es la rampa vestibular. Estamos desenredando el caracolcito. Esta rampa vestibular después se convierte en la rampa timpánica. Perfecto. ¿Y qué hay por debajo de la rampa vestibular y por encima de la rampa timpánica? Todo esto que está entre estos dos es el conducto coclear. Perfecto. Ahora, ¿qué característica tiene el laberinto óseo y el laberinto membranoso? El laberinto óseo tiene algo llamado perilinfa y el laberinto membranoso tiene algo llamado endolinfa. ¿Qué característica tiene el endolinfa? Que es rica en potasio. Ahora les pregunto, tanto la rampa vestibular como la rampa timpánica son parte de ¿quién? Del laberinto óseo. Por lo tanto, todo esto tiene perilinfa. Y el conducto coclear forma parte del laberinto membranoso. Entonces tiene ¿qué? Endolinfa. Todo esto que está acá es endolinfa. Y es rica en potasio. Perfecto. Ahora, lo siguiente. ¿Qué hay entre la rampa vestibular y el conducto coclear? Hay una membrana llamada membrana vestibular. ¿Qué hay entre el conducto coclear y la rampa timpánica? Otra membrana llamada membrana basilar. Ahora, sobre esta membrana basilar se encuentran células, que son células ciliadas, llamadas células ciliadas. Estas células ciliadas, a su vez, tienen algo llamado estereocilios. Y encimita de esos estereocilios hay otra membrana. Esta membrana se llama membrana tectorial. Perfecto, hasta aquí todo lo que respecta a anatomía. Ahora hablemos de la fisiología de la audición. ¿Qué sucede en la audición? Vamos a partir desde un inicio. Tenemos a el oído. El oído lo que hace, o la oreja lo que hace, es recoger todas esas vibraciones que hemos hablado hace un momentito y las lleva ¿a dónde? Al conducto auditivo externo. Estas vibraciones hacen que la membrana timpánica empiece a vibrar. Esta vibración de la membrana timpánica produce, ¿qué está unido a la membrana timpánica? El martillo. Entonces el martillo empieza a vibrar, después el yunque empieza a vibrar y el estribo también empieza a vibrar. Esta vibración después la recoge la ventana oval y de la ventana oval se va por la rampa vestibular, vibrando todo esto hasta llegar a la rampa timpánica y llegar a la ventana redonda. ¿Qué hemos dicho que había dentro de la rampa vestibular y la rampa timpánica? Perilinfa. Esta perilinfa también empieza a vibrar y al vibrar esta perilinfa empieza a vibrar la membrana que está acá, que se llama membrana vestibular. La vibración de esta membrana vestibular hace que vibre la endolinfa que está en el conducto coclear y al vibrar esta endolinfa hace que vibre a su vez la membrana basilar. ¿Qué está adherido a la membrana basilar? ¿Qué células están adheridas a la membrana basilar? Las células ciliadas que tienen estereocilios. Estos estereocilios lo que hacen es empiezan a moverse y abren un tipo de canales que se llaman canales iónicos mecánicos. Hay tres tipos de canales que ya han debido estudiar: los canales dependientes del ligando o canales iónicos dependientes del ligando, los canales iónicos dependientes de voltaje y los canales iónicos mecánicos. Los canales iónicos dependientes del ligando necesitaban que sea un neurotransmisor o una hormona para poder abrirse. Los dependientes de voltaje necesitaban que hubiera un cambio de voltaje para poder abrirse. Estos canales iónicos mecánicos necesitan que se los empuje, que se los mueva, que se los estire para poder abrirse. Y al vibrar estos estereocilios que tienen canales iónicos mecánicos, al moverse se deforman porque están en contacto con la membrana tectorial. Esta membrana tectorial tiene una consistencia de gelatina y hace que los estereocilios se doblen al moverse. Los estereocilios se mueven y estos se doblan. Y al doblarse, que se abren los canales iónicos mecánicos. ¿Qué había en abundancia en esta endolinfa que estaba acá? Potasio. Entonces los canales iónicos mecánicos se abren y a favor de un gradiente de concentración entra el potasio. Entra potasio. Esto que provoca una despolarización. Y la despolarización se conduce por el nervio. Esto activa un nervio. Se liberan neurotransmisores y esto activa al nervio. ¿Cuál es el par encargado de la audición y el equilibrio? El nervio vestíbulo-coclear, que es el par número 8. Acá estamos hablando solamente de audición, no de equilibrio, no lo olviden. Entonces tenemos en concreto a la rama coclear del nervio vestíbulo-coclear. Después esto llega a la corteza cerebral y ya tenemos el sentido de la audición. Entonces eso es todo, espero que les haya servido. Si denle me gusta, compartan el video para que podamos seguir con estos video repasos del propedéutico de medicina y estudien. Gracias.